A continuación, señoras y señores, vamos a tener la oportunidad de escuchar el presidente del Festival de la Semana Internacional de Poesía, profesor honorario de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, Premio Nacional de Literatura, José Mármol. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Quisiera saludar a los distinguidos integrantes de la mesa de honor que encabezan nuestro honorable ministro de Cultura, señor Roberto Ángel Salcedo, la maestra Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de esta universidad, el doctor Gerardo Roa, decano de la Facultad de Humanidades, nuestro querido poeta Mateo Morrison, presidente de la Fundación Espacios Culturales, la doctora Ivez Guzmán, directora ejecutiva de esta edición de la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo 2025. Demás autoridades docentes, administrativas, estudiantes de esta universidad y de las demás universidades que nos apoyan, queridos poetas internacionales, nacionales y de la diáspora dominicana en Estados Unidos, que nos honran con su presencia y participación en esta fiesta multicultural de la poesía. Apreciadas personalidades que nos acompañan, queridos compañeros integrantes del comité organizador, cómplices en cada una de estas aventuras por la poesía, amigos de la prensa, señoras, señores. Quisiera iniciar estas palabras en representación del comité organizador del comité organizador y de la Fundación Espacios Culturales que creó y dirige nuestro excelso poeta Mateo Morrison, con una salutación agradecida a los poetas de naciones hermanas de ambos hemisferios que nos honran con su presencia y su comprometida participación en las actividades de esta 14ª Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo. Quisiera además, y en expresión de gratitud a las autoridades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, señalar a nuestros distinguidos autores internacionales que nos encontramos en la principal biblioteca de esta universidad, que lleva el nombre de nuestro gran poeta Pedro Mir, autor del conocido poema Hay un país en el mundo, que vio la luz en su exilio cubano en 1949, y de su insustituible contracanto a Walt Whitman, publicado en Guatemala en 1952. Siendo más preciso aún, celebramos este acto inaugural de nuestro Festival Internacional de Poesía en el auditorio que lleva el nombre, como ya decía la maestra de ceremonias muy bien, de otra inmensa figura de la tradición poética dominicana del siglo XX, el de Manuel del Cabral, autor del gran poema Compadremón, publicado en 1943, y de Los huéspedes secretos, conocido primero en nuestro país en 1950 y luego publicado en Argentina por el editor Carlos Lolé en 1974. De esta forma, los poetas invitados son acogidos por dos nombres consagrados de la poesía, no solo dominicana, sino también de toda Hispanoamérica. Con esta nueva celebración honramos una vez más la egregia figura de nuestra poeta y educadora por excelencia, Salomé Ureña. Además, esta 14ª versión, ya lo señalaba nuestra vicerrectora de Extensión, se ha propuesto con celebrar los centenarios del nacimiento de destacadas personalidades poéticas de la lengua española del siglo XX, a saber, el poeta español Ángel González, la escritora, periodista, catedrática y diplomática mexicana Rosario Castellanos, también de su directo amigo, sacerdote, artista, revolucionario y connotado poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, así como del afamado y exquisito poeta y ensayista argentino Roberto Juarros, quien no solo enriqueció desde la perspectiva del pensamiento y la agudeza crítica las corrientes poéticas hispanoamericanas del pasado siglo,
sino que nos distinguió con su amistad y nos regaló su presencia en el país para la celebración, lo recordarán Mateo y todos los amigos del comité organizador, del Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, celebrado en 1983. La poesía, más allá de la definición que queramos darle, ya sea como manifestación esencial del lenguaje y el pensamiento humanos, como expresión más elevada de una lengua en una cultura, o como lenguaje del espíritu, que desde la singularidad cultural, lingüística y social, persigue siempre lo universal, la poesía, subrayo, se resiste a ser doblegada por los derroteros marcadamente inhumanos que, desgraciadamente, exhiben la soberbia de los poderes económico y armamentista en un mundo globalizado, dominado por la mano invisible de un mercado salvaje, insensible, mercurial y sordo a los reclamos de eliminación de los extremismos totalitarios en estados antidemocráticos, del integrismo religioso, de la presunción de supremacía racial o cultural, de la pobreza y de las desigualdades jurídico-políticas, económicas y sociales. La poesía, que conjuga hermosamente lo pensado y lo sentido, lucha en favor de la preservación de los valores humanísticos en un mundo cada vez más compelido por el espectáculo efímero de las transformaciones tecnológicas y por el ruido y la desinformación, en perjuicio de la comunicación y de la verdad, generados por la aceleración digital, el consumismo delirante y la degradación de los principios democráticos y de los vínculos humanos fundacionales, vitales y realmente duraderos. La poesía, definida en sus elementos básicos como hecho ostensible del lenguaje simbólico, como según Paul Valéry, ética de la forma, asumida también como palabra en el tiempo, como diálogo del hombre con su tiempo, según Antonio Machado, mientras que para Apollinaire, en un enunciado de igual valía, es el espacio el lugar primordial del acto poético. O bien, la poesía como un caracol nocturno en un rectángulo de agua, de acuerdo con Lezama Lima, o quizá como el agua misma, tan pura y limpia, de Manuel del Cabral, que a la postre da al poeta un enorme trabajo poder mirarla. O tal vez la poesía como ese frío intenso de la palabra que, sentido, sufrido por Emily Dickinson, no habrá sobre la tierra fuego alguno que logre calentar. O tal vez la poesía concebida por Rosario Castellanos como lugar simbólico de pensamiento, reflexión crítica y comprensión solidaria acerca de la condición de opresión de la mujer en una cultura patriarcal y deleznable. Y tal vez la poesía como la entendía su amigo Ernesto Cardenal, como aquel vehículo de la imaginación y el espíritu orientado a profundizar el compromiso en la lucha por una mayor justicia en la faz de la tierra. Sí, la poesía que Octavio Paz asumía como acto de comunión y como auténtica morada de la memoria de las culturas, las lenguas y los pueblos. Esa, junto a la creación de que hacen gala los poetas nacionales e internacionales que se dan cita en esta celebración, es la poesía que no cederá al requiebro y, por el contrario, seguirá siendo puente que unirá a los pueblos solidarios del mundo para, como expresó en su alegato de 2002 nuestro homenajeado Ángel González, intentar salvar por medio de la palabra algo de lo que el tiempo mismo destruye, algo de aquello que fue modelando el pensamiento y el sentimiento del ser humano a través de la historia. Eso que solemos llamar civilización o humanidad. De esa misión salvadora de lo humano que conlleva el compromiso de la poesía en nuestro tiempo, es misionero cada uno de los congregados en esta 14ª Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo. De ahí la importancia para nosotros de llevar recitales de poesía y conferencias como un estímulo inigualable a la lectura y a la creatividad a través de la palabra a centros educativos de niveles básicos, tanto públicos como privados, a universidades, a entidades culturales de Santo Domingo,
Santiago y Baní, a espacios públicos de tradición cultural como, por ejemplo, la Cafetera en la ciudad colonial, entre otros. Porque hacer que la poesía permee la vida y las actividades cotidianas de los individuos es la mejor forma de reconocerla como eslabón idiomático y estético entre el presente y el porvenir de la sociedad. Durante estos días, desde hoy hasta el próximo domingo 26 de octubre, los lectores y amantes del arte poético en nuestro país podrán disfrutar de los particulares acentos y la diversidad lingüística de quienes, como sugería Shelley, harán que la poesía quite el velo de familiaridad de las cosas, incluyendo las más trágicas y desgarradoras, para que sean vistas y conocidas con cierto hálito de esperanza, para que, como aspiraba Jorge Luis Borges, arraigado en Platón, poder contemplarlas con asombro en vez de simplemente mirarlas con costumbre. Durante estos días disfrutaremos del poder simbólico, de la magia y la belleza en la poesía de José Luis Rivas y Alí Calderón, quienes vienen desde México, de Miguel Ángel Zapata y Denise Vega Farfán, desde Perú, de Esther Ramón desde España, de Miguel Ángel Nater desde la hermana isla de Puerto Rico, de Sylvie Candé desde Francia, de Jean-Maria Annovi desde Italia, de Carlos Aldazábal desde Argentina, de Fakri Ratrut desde Palestina, radicado en Nicaragua, de Fabricio Estrada desde Honduras, de Samuel Gregoire desde Haití, de Luis Méndez Salinas desde Guatemala y desde Estados Unidos, en digna representación de la diáspora dominicana, en esa nación, nuestro querido y admirado Rey Berroa, creador y director del Maratón de la Poesía en Español en Washington, y junto a Fernando Cabrera, creador de la celebración planetaria del Día Mundial de la Poesía. Esperamos que puedan arribar al país los poetas chinos Wang Shuman, Wang Tingsan y Yang Xiping, quienes han retrasado su llegada por problemas en su ruta aérea. En su andadura poética de estos días serán acompañados por un entusiasta grupo de lo más granado de la poesía dominicana contemporánea, a quienes también agradecemos su participación. Nuestra gratitud especial a la destacada artista visual Roselina Arias, quien en esta ocasión dedica su paleta a nuestra insigne poeta Salomé Ureña, con obras que podremos apreciar en la Casa de Italia. Rosalina está por ahí. Ahí está. Un aplauso para ella. Son muchas las instituciones a las que debemos expresar nuestro profundo agradecimiento por su contribución a hacer realidad esta nueva fiesta de la poesía y del encuentro de lenguas y culturas en nuestro país. No quisiera dejar de mencionar el Ministerio de Cultura, aquí representado nada más y nada menos que por su titular, el ministro Roberto Ángel Safera. Las Universidades Autónomas de Santo Domingo, que nos acoge hoy, Iberoamericana, UNIBE, Pedro Enrique Sureña UNFU, Universidad APEC, Madre y Maestra Pucamaima, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Isfodosu y el Colegio Luxmundi. Además, destacamos el importante y tradicional apoyo de las embajadas como las de Francia, España, Italia y República Popular China. Asimismo, agradecemos a centros culturales que se unen siempre a nuestra celebración por la poesía: el Centro León en Santiago, el Centro Perelló en Baní, la Fundación Lileón, la Casa de Italia, el Centro Cultural de España y AESIT Cultura Santo Domingo, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, donde esta mañana celebramos un encuentro, una rueda de prensa, la Casa Mella Russo, Tertulia Urbana y la Fundación, por supuesto, Espacios Culturales que preside Mateo Morrison. Finalmente, y no por ello menos importante, agradecemos y reconocemos el respaldo recibido de empresas comprometidas con la promoción de la educación, la lectura y la cultura, como son el Banco Popular Dominicano, el Banco de Reservas, Novus Plaza Odelpa, Industrias Vanilejas Indubán, Cooperativa de Maestros Copnama y Conformatic
entre otras. No quisiera terminar estas palabras sin antes reconocer y expresar nuestra mayor gratitud a cada uno de los integrantes del comité organizador de la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo, especialmente a Mateo Morrison y su equipo humano de la Fundación Espacios Culturales, así como a la directora ejecutiva de esta 14ª edición, la poeta, ensayista y catedrática Ivette Guzmán. Al cabo de prácticamente un año de trabajo, ya me preguntaba el señor ministro, ¿en qué tiempo organizan ustedes esto? Y yo le dije, en un año. Al cabo de prácticamente un año de trabajo, aquí estamos, dejando inaugurada nuestra fiesta de la poesía y la confraternidad de pueblos de distintos continentes, unidos por nuestra fe inquebrantable en una paz universal duradera y en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Bienvenidos, poetas de países hermanos y poetas dominicanos. Y como ya dijo la maestra vicerrectora de extensión de esta universidad, Rosalía Sosa, que viva la poesía. Muchas gracias.